Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, para mí es un honor estar en este evento tan importante, en esta ciudad tan bonita y bueno, compartiendo escenario con el doctor Aranda. Y bueno, este es un tema interesante. Esta es mi declaratoria de conflictos de interés. Y bueno, pues esta es mi primera diapositiva y justo hace mucho relación con lo que voy a estar tocando el día de hoy, de qué es mejor, prevenir o tratar, como digo ahí, o enfrentar un enemigo letal. Y creo que desde que este doctor Siddhartha hizo este libro, que seguramente muchos de ustedes han leído, El emperador de todos los males, creo que no pudo haber mejor descripción de lo que representa el cáncer, sobre todo en etapas avanzadas en la actualidad. Ustedes pueden ver en esta diapositiva, en la parte del círculo, eso es lo que representa una célula cancerosa. Una célula cancerosa tiene múltiples capacidades que la vuelven precisamente el enemigo perfecto y en gran medida tiene que ver porque encuentra la forma de evadir el sistema inmunológico, a pesar de que tiene una serie de mutaciones y tiene neoantígenos, no es reconocido por las células inmunológicas y tiene la capacidad de evadir el sistema inmunológico. Ustedes ven ahí, se agrega una gran inestabilidad genómica, una gran carga de mutaciones y todo eso lleva al cáncer a que tenga una señal de proliferación sostenida, está en constante crecimiento, no tiene descanso, no tiene una fase G0 y todo eso hace que siga creciendo, promueve mecanismos de angiogénesis, de invasión y metástasis y finalmente eso termina matando a la persona. Entonces, ¿qué es mejor, prevenir o enfrentar? Definitivamente prevenir y en gran medida es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Ustedes pueden ver esta diapositiva que es contundente actualmente con los datos más recientes del Globocan, que es donde sacamos nuestro registro de cáncer. Hay más de 32 millones de personas que actualmente viven ya curados de cáncer. Y cuando nosotros hablamos de curados de cáncer es que tienen 5 años o más sin evidencia de la enfermedad. Con esas estadísticas que vienen de Estados Unidos particularmente y países de primer mundo, se estima que actualmente con todo este avance en los tratamientos, 2 de cada 3 personas con cáncer se curan de la enfermedad. Esto significa que alrededor de un 30-40% siguen falleciendo lamentablemente de la enfermedad. Y tenemos una gran ventana de oportunidades justo para atacar el cáncer desde prevención, es decir, identificación de factores de riesgo, que nos van a hablar en un momento de virus de papiloma humano, etcétera. Screening, esto significa un diagnóstico oportuno. Sabemos que se hacen papanicolaos, colonoscopías para cáncer de colon, papanicolau evidentemente para cáncer de cervix, actualmente tomografías de baja dosis de exposición para cáncer de pulmón, hacemos screening para cáncer de próstata, para cáncer de mama con mastografías, de tal manera que esto lo que representa es tratar de diagnosticar el cáncer en una etapa temprana que sea por lo tanto potencialmente curable. La otra fase es cuando ya el paciente llega con signos y síntomas, entonces ahora nos enfrentamos ya a un tratamiento. Y el tratamiento desafortunadamente solo tiene 2 desenlaces, el paciente se cura o el paciente no se cura, y entonces eso es lo llamativo de todo esto que les quiero contar el día de hoy. Ha habido avances en cada uno de estos rubros que les he comentado, es decir, desde la prevención tenemos actualmente vacunas contra virus de hepatitis B, contra virus de papiloma humano, políticas antitabaco, se sabe que 30% de todos los cánceres están ligados al tabaquismo, de tal manera que enfrentar este factor de riesgo pues va a disminuir notablemente la incidencia de cáncer. Tenemos identificados algunos genes que predisponen a cáncer familiar como el BRCA1, BRCA2. Les decía, ya 5 neoplasias en las cuales hacemos actualmente screening, tenemos avances importantes en técnicas quirúrgicas, cirugías cada vez menos mórbidas, menos mutilantes y con resultados cada vez mejores. Sin embargo, también uno de los mayores avances que hemos tenido sin ninguna duda, pues es tratamiento sistémico y eso lo vamos a dividir en 3 grandes grupos. Quimioterapias, tenemos cada vez mejores quimioterapias, menos tóxicas, más efectivas, terapias blanco, que también les voy a mencionar más adelante, y lo más reciente que se ha agregado al tratamiento o al arsenal terapéutico contra el cáncer, que son las inmunoterapias. Además de todo esto, tiene que ir acompañado de una serie de factores que permitan que el paciente tenga un apego al tratamiento, es decir, de nada sirve si yo le doy a un paciente una quimioterapia y se la pasa vomitando, pues seguramente ya no viene al segundo ciclo, al tercer ciclo y perdí la oportunidad de salvar a un paciente. Entonces, junto con estos avances del tratamiento, ha habido avances importantes en lo que llamamos nosotros terapias de soporte, es decir, medicamentos antieméticos que aseguran que el paciente no vomite y por lo tanto tenga apego al tratamiento, factores estimulantes de colonias, por ejemplo, que eso permite que no haga neutropenia y por lo tanto le continúo dando la dosis óptima de tratamiento. Se ha agregado con nosotros un aliado importantísimo que son los cuidados paliativos que nos permiten hacer más llevadera la enfermedad, así como de modernas técnicas de diagnóstico, PET-CT, resonancias magnéticas, una serie de pruebas moleculares que vamos a ver ustedes más adelante,
que todo hace que actualmente el tratamiento del cáncer se vuelva bastante complejo, pero bastante interesante, y que cada vez los pacientes tengan más oportunidad de salvarse de esta enfermedad. Entonces, de manera muy breve, los datos más importantes que yo veo, que serán como el top 10 de los avances más importantes en oncología, sería esto: el hecho de tener una cobertura de más del 80% de hepatitis B, o cada vez más frecuente la vacunación contra virus de papiloma humano. Vamos a ver que eso hace que más de 500,000 personas cada año se estén previniendo cáncer. Otro, les decía, estos factores de riesgo que se han identificado como mutaciones que predisponen a cáncer de mama, como BRCA1, seguramente todos ustedes habrán leído eso de Angelina Jolie. También esto de políticas antitabaco, que en esta diapositiva yo el único cambio que haría, en lugar de un ambiente libre de humo de tabaco, yo pondría un planeta libre de humo de tabaco, porque sabemos que 30% de los cánceres están asociados a este factor de riesgo. De tal manera que si eliminamos este factor de riesgo, tendremos 30% menos cánceres a nivel mundial. Vemos ahí las causas infecciosas. Hasta 16% en todo el mundo de los cánceres están ligados a infecciones. Dos de las más importantes: hepatitis B, virus de papiloma humano, y se agrega en tercer lugar también virus de hepatitis C, que vamos a ver más adelante. De tal manera que actualmente, les decía, tenemos cobertura hasta en 80% de la población mundial para virus de hepatitis B, y eso disminuye, y se ha visto que previene alrededor de 200,000 casos de cáncer de hígado, de carcinoma hepatocelular. Y ahora, con el reciente avance de estos tratamientos que curan la hepatitis C, lo que se estima es que habrá hasta otros 300,000 pacientes que se van a salvar de desarrollar carcinoma hepatocelular, una enfermedad con una elevada letalidad. Les decía ya de lo de virus de papiloma humano, no solo está implicado con cáncer de cervix, está implicado con muchas otras neoplasias, de tal manera que esta vacunación también lo que se estima es que prevenga muchos de estos cánceres que ustedes pueden ver en la diapositiva. Les decía que ha habido avances en screening, en diagnóstico oportuno. Hay 5 neoplasias en las cuales actualmente hacemos screening, y el objetivo de esto es muy claro. Ustedes pueden ver en la diapositiva que el hecho de hacer una colonoscopía no es para molestar al paciente, sino que es para identificar si está en una fase ya intermedia, en un adenoma, alguna lesión premaligna, y se puede hacer un tratamiento y se evite el desarrollo de cáncer. Si ustedes se dan cuenta, desde una mucosa normal hasta un desarrollo de cáncer pasan en promedio 10 años, de tal manera que tenemos una ventana de oportunidad de hasta 10 años para identificar lesiones premalignas y evitar el desarrollo del cáncer. Y es justo el escenario de hacer screening, detectar lesiones premalignas, como se hace con el Papa Nicolau o con la colonoscopía, o si no se puede, diagnosticarlo de manera temprana, que por lo tanto garantice una mayor tasa de curación. Eso también se hace con la mastografía, como les había señalado. En cuanto a técnicas quirúrgicas, esta es la diapositiva de un paciente, el primer paciente curado con una cirugía que tuvo cáncer de pulmón. A este paciente le hicieron una neumonectomía. Ustedes pueden ver la deformidad torácica que le produjo eso en 1933. Ahora esto se ha sustituido por cirugías más conservadoras, con los mismos resultados oncológicos y evidentemente con mejor calidad de vida. Entonces, hemos tenido avances no solo en cáncer de pulmón, en cáncer de mama. Ustedes pueden ver que ya no se hacen estas mastectomías radicales mutilantes. Ahora se ha cambiado esto por cirugías conservadoras, con ganglio centinela, evitando disección ganglionar axilar, y todo eso, el desenlace que tiene es que el paciente vive igual o más de lo que vivía antes, pero incluso con mejor calidad de vida y con mejores resultados estéticos. Y bueno, entrando ya de lleno en el tema del tratamiento sistémico, tenemos 3 grandes avances. Tenemos avances con inmunoterapia, que es ese anticuerpo que ustedes ven en verdecito, terapias blanco, que vamos a ver en qué consiste eso, y finalmente las quimioterapias. Entonces, podremos decir que tenemos 5 elementos para tratar el cáncer en la actualidad: cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapias blanco e inmunoterapia. Estas últimas 3, terapias blanco e inmunoterapia, pues son parte de los tratamientos sistémicos que utilizamos en contra del cáncer. Perdón. Está muy claro, y ustedes pueden ver en esta diapositiva lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos es un país de primer mundo que tiene todos los recursos encaminados y enfocados para erradicar el cáncer, o por lo menos hacer que más pacientes tengan acceso a los tratamientos. Hemos visto cómo es algo contundente. Desde 1990 la mortalidad por cáncer ha bajado tremendamente, y entonces esto tiene una relación inversamente proporcional, es decir, se salvan más pacientes, por lo tanto cada vez tenemos más pacientes sobrevivientes de cáncer. Y uno pensará, es que se gasta muchísimo en tratar a un paciente con cáncer. Sí, pero si salvamos a más pacientes, son pacientes que son económicamente activos y por lo tanto se reintegran a la vida y pueden volver a aportar en la economía de un país.
vemos que las neoplasias más comunes, cáncer de pulmón, cáncer de colon, cervix, mama, etcétera, etcétera, en todas y cada uno ha venido hacia la baja la mortalidad. Esto significa avances en los tratamientos y seguramente también avances en un diagnóstico cada vez más temprano que hace que más pacientes se curen. Todos ustedes saben que el cáncer está fuertemente ligado a la edad. Y esto significa que a mayor edad, mayor riesgo de desarrollar cáncer. Y esto también es relevante porque hemos visto que en los últimos 50 años la expectativa de vida se ha incrementado casi en 30 años. Y entonces eso también ha llevado consigo de manera paralela pues, enfermedades crónicas, como ustedes pueden ver, enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer. Entonces, lo que se estima con este aumento en la edad es que desafortunadamente va a haber una incidencia cada vez más alta de cáncer también, y por eso es importante estar preparados para enfrentar a estos pacientes. Uno se preguntará, ¿realmente estamos preparados para enfrentar el cáncer? Pues realmente ustedes pueden ver cómo actualmente hay en desarrollo más de 7,000 nuevos medicamentos y de ellos casi 2,000 que se están ensayando para justamente tratar a pacientes oncológicos. Entonces realmente ha habido un avance tremendo y a eso se refiere esta plática de la innovación, precisamente cómo cada vez desarrollamos más medicamentos y no solo más medicamentos, sino cada vez mejores medicamentos para salvar a más pacientes. Ustedes pueden ver ahí en esta diapositiva y está integrado también el dato de México. Ha habido en los últimos 15 años una reducción de 17% en las muertes por cáncer. Entonces, esto significa que no vamos tan mal. Seguramente iríamos mejor si tuviéramos acceso a todos estos tratamientos que les voy a estar mencionando. Entonces, ¿qué grandes avances ha habido en oncología? Pues les decía, los puedo dividir en avances en quimioterapia, en terapias blanco y en inmunoterapia. Vamos a ver los primeros. La idea de dar quimioterapia tiene un razonamiento bastante simplista, es decir, ustedes ven en una parte que es una célula normal y una célula normal tiene una fase G0. ¿Qué significa eso? Que en algún momento la célula descansa y no tiene que estar constantemente en replicación. Una célula cancerosa no tiene fase G0. Si ustedes buscan en ese cuadrito, no aparece en ningún momento fase G0, es decir, una célula cancerosa nunca descansa, está en constante recambio celular, en constante proliferación celular, y si ustedes se fijan también, cada una de las fases del ciclo celular es más corta en una célula cancerosa. ¿Qué significa esto? La célula cancerosa está diseñada para crecer, proliferar, dar metástasis y matar a un paciente. Y justo ese es el razonamiento de utilizar las quimioterapias, es decir, las quimioterapias actúan en diferentes fases del ciclo celular. De hecho, frecuentemente nosotros combinamos agentes de quimioterapia de una fase y de otra para dar mejores resultados a los pacientes. De tal manera que hasta ahorita, si yo les pongo, y ustedes preguntaban a la mayor parte de los oncólogos del planeta cuáles creían que eran los mayores avances que había en oncología, esto en el 2010, unos decían, bueno, el hecho de que la quimioterapia puede curar a pacientes con linfoma de Hodgkin en etapas avanzadas, el hecho de que la quimioterapia puede curar el cáncer de testículo, es decir, la quimioterapia aparecía en dos de estos grandes avances que había en la oncología. Otro, ustedes pueden ver, pues es la vacuna contra el virus de papiloma humano. Otro, una terapia blanco que aparece contra un grupo de neoplasias hematológicas muy graves, que era la leucemia granulocítica crónica. Y finalmente aparece ahí, y eso me parece bastante relevante, esa terapia de soporte que damos a los pacientes para que puedan tener apego al tratamiento oncológico. Les decía que damos cada vez quimioterapia neo o adyuvante, es decir, antes o después de una cirugía para tratar de salvar a más pacientes. Ustedes pueden ver que hay una relación muy clara. El paciente que se diagnostica en una etapa temprana tiene más chance de curarse que una persona que tiene una etapa más avanzada. Entonces, eso es algo también en donde está enfocado. Por otra parte, si el paciente ya llega a una etapa metastásica, no es que no tengamos opciones de tratamiento, de hecho tenemos quimioterapia que nosotros damos con fines paliativos. Los tratamientos con fines paliativos persiguen tres grandes objetivos: mejorar los síntomas, que el paciente tenga calidad de vida y que logre vivir más. Ustedes pueden ver ahí un tratamiento A que no logra que el paciente viva más si le doy solo mejor soporte médico, pero un tratamiento de esta naturaleza hace que mejore los síntomas y la calidad de vida, entonces es un tratamiento que tiene utilidad contra el cáncer. ¿Qué es un tratamiento mejor? Un tratamiento que no solo mejora los síntomas o la calidad de vida, sino que hace que también el paciente viva más. Y hacia donde están enfocados gran parte de nuestros esfuerzos es en no dar el mismo tratamiento a todos los pacientes, es decir, dentro de estos pacientes que yo les doy un tratamiento, seguramente habrá algunos, y esos aparecen ahí en blanquito, que se beneficien más del tratamiento. Entonces, justo hacia donde se han enfocado nuestros esfuerzos,
es tratar de identificar ese grupo de pacientes que más se benefician de un tratamiento, y a eso nosotros le llamamos biomarcador, un biomarcador predictivo de respuesta a un tratamiento. Y si ustedes se dan cuenta, las curvas, cuando yo tengo un biomarcador y selecciono el tratamiento, selecciono mucho mejor una población que se beneficia del tratamiento. Ustedes pueden ver cómo estas curvas de supervivencia estaban muy pegaditas, se despegaron un poco y ahora están totalmente separadas. Eso es lo que hacemos nosotros actualmente con la búsqueda de estos biomarcadores. Y finalmente a eso llego. Hay algunas cosas que nosotros en oncología llamamos mutaciones drivers. Esto significa que son mutaciones que dirigen sobre todo el desenlace o el camino que va a llevar una célula cancerosa. Y para que entiendan de alguna forma cómo es que nosotros diseñamos o algunos investigadores diseñan terapias blanco, pues aquí vamos a poner un ejemplo, fíjense. Esto es un receptor que está en la superficie de una célula, esto es una célula cancerosa. Cuando ese ligando llega al receptor, este receptor se activa y eso manda señales al núcleo para que la célula se vuelva agresiva, es decir, prolifere, tenga capacidad de dar metástasis y matar a un paciente. De tal manera que suena atractivo encontrar, por ejemplo, grupos de pacientes, y eso ha ocurrido en cáncer de mama, que se sabe que hasta un 20 o 30% de los pacientes con cáncer de mama tienen una sobreexpresión de este elemento que se llama HER2. Entonces, ustedes pueden ver en la primera parte de la diapositiva, es una célula normal, tiene algunos receptores HER2, en una célula cancerosa donde está amplificado el HER2, lo que significa es que tiene una mayor tasa de proliferación celular y por lo tanto pues mayor chance de matar a un paciente. De tal manera que suena atractivo que si yo bloqueo esa vía con anticuerpos, bloqueo el receptor, apago por completo esa vía y la célula deja de crecer y entonces el resultado oncológico es bastante importante. Y eso es lo que ha llevado al desarrollo de terapias blanco, es decir, el conocer que existen estas vías de señalización, cosas que hacen que una célula cancerosa se prenda, prolifere y dé metástasis. Al momento de apagarla, quitamos todas estas capacidades a la célula cancerosa. Y eso es una labor de equipo donde está interviniendo un patólogo, un biólogo molecular, precisamente que nos dice cómo está este tipo de tumor. Un claro ejemplo de los avances que ha habido con las terapias blanco es el imatinib, el Gleevec. Es la terapia blanco, perdonando un poco enfermo, es la terapia blanco ideal. ¿Y por qué lo llamo ideal? Porque se ha visto que en la leucemia granulocítica crónica prácticamente el 92% de los pacientes tienen una sola alteración genética, una mutación que se llama cromosoma Filadelfia. De tal manera que se diseñó una droga que específicamente bloquea esa alteración y fíjense los resultados. Eso es del 2001 en adelante que ocurrió o que se diseñó esta droga imatinib. Y fíjense lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Actualmente se sabe que a 10 años de seguimiento de esos pacientes que fueron tratados en el 2001, más del 90% de los pacientes siguen vivos, con una sola terapia, tomando 2 pastillitas al día. Entonces, eso representa un avance tremendo en el manejo del cáncer. Este es otro ejemplo muy claro, fíjense, un paciente con melanoma metastásico, todas esas bolitas que ustedes ven, eso representa metástasis de un melanoma, solo 15 semanas después de un tratamiento de una terapia blanco, ese es el resultado. O sea, realmente las terapias blanco funcionan y por lo tanto esa es la importancia de elegir muy bien a qué paciente le vamos a dar cada uno de los tratamientos. Si les pongo otro ejemplo, como es el cáncer de mama, que a nivel mundial representa el cáncer más frecuente, ustedes pueden ver que antes el cáncer de mama HER2 positivo, que es esa diapositiva que les explicaba de cómo está sobreexpresado, los pacientes vivían en promedio de 16 a 18 meses con enfermedad metastásica. Ahora, con los avances de cada vez más terapias anti-HER2, los pacientes llegan a vivir casi 5 años en promedio. Entonces, esto representa un avance sin precedentes en el manejo del cáncer metastásico. ¿Qué hay del cáncer de pulmón? Que es la segunda neoplasia más frecuente, pero no solo es la más frecuente, sino que es la primera causa de muerte por cáncer en todo el mundo. Antes de la llegada de nuevos tratamientos para el cáncer de pulmón, el único tratamiento que teníamos, porque casi el cáncer de pulmón se diagnostica en etapas metastásicas en más del 80% de nuestro país, antes lo único que teníamos era quimioterapia. Dábamos 4 a 6 ciclos de una quimioterapia, fallaba, dábamos una segunda línea, fallaba una tercera línea y la suma de toda esta secuencia de tratamientos no llegaba más allá de 12 meses. Eso era lo mejor que teníamos para tratar el cáncer más mortal que tenemos a nivel mundial. De tal manera que teníamos que darle como un giro a este enfoque de tratar a los pacientes con solo quimioterapia y así es como llegaron justo las terapias blanco al cáncer de pulmón, más o menos en el 2009 y recientemente la inmunoterapia. Y entonces fíjense esto es un paciente con cáncer de pulmón y puede tener alguno de estos escenarios. Puede ser un cáncer de pulmón con una mutación de EGFR o una mutación de ALK o ROS1 o BRAF o un nombre raro que a ustedes se les ocurra que aparece ahí, pero lo importante de identificar a estos pacientes con cada una de estas mutaciones es que se diseñan drogas que bloquean a estas mutaciones y los resultados son impresionantes. Fíjense,
Estas son gráficas de cascada, cada barra representa un paciente y si ustedes se dan cuenta, casi en todos los pacientes los tumores se reducen de tamaño. Esto representa un avance tremendo, es decir, si yo selecciono bien al paciente, voy a tener resultados bastante interesantes. Fíjense, un paciente que llega en el día 0 con esa cantidad de lesiones, con tos, dificultad para respirar, y solo 14 días después casi todo eso ha desaparecido. Entonces, eso justo es lo que justifica hacer esta serie de pruebas moleculares para dar terapias blanco a los pacientes que las necesitan. Otro de los avances que se ha hecho es que uno siempre tiene el enfoque, bueno, ya le di a mi paciente una terapia blanco, funcionó muy bien y luego dejó de funcionar. Pues bueno, antes para saber qué es lo que había pasado en ese paciente, lo que hacíamos eran cosas bastante trágicas, pues, o sea, decimos, ante una enfermedad agresiva, un procedimiento agresivo, es decir, tomar una biopsia donde estuviera, en el hígado, en el pulmón, en el hueso, hasta en el cerebro, tomábamos una biopsia para saber qué es lo que había pasado. Eso se ha cambiado por algo que tradicionalmente en la actualidad llamamos biopsia líquida y todo el mundo pensará, bueno, es que si los oncólogos cada vez necesitan más material, lo que significa es cuántos litros voy a necesitar para hacer una biopsia líquida. Pues no es algo tan trágico, fíjense, bastan 6 a 8 mililitros de sangre para yo saber que existen todos estos elementos. Hay material circulante de las células cancerosas y eso se puede con técnicas ultrasensibles analizar en la actualidad y decirme qué es lo que pasó en ese paciente, es decir, que funcionó el tratamiento, dejó de funcionar y ahora ya sé qué es lo que ocurrió. Y entonces el saber todo ese caminito y toda esta historia de la enfermedad ha permitido diseñar nuevas drogas de tratamiento que se sobreponen a esa resistencia. Todos ustedes han escuchado hablar de los antibióticos beta-lactámicos de primera, segunda, tercera, cuarta generación, o sea, cada uno es más potente que los anteriores, justo es lo que pasa en oncología. Medicamentos de nueva generación se sobreponen a la resistencia a los medicamentos y hacen que los pacientes vuelvan a tener respuestas interesantes. Fíjense, este es un paciente o un grupo de pacientes con cáncer de pulmón, con metástasis cerebrales al momento del diagnóstico y fíjense, las lesiones prácticamente desaparecen con terapias blanco. A 4 años, 70% de los pacientes vivos, a 5 años, 63% de los pacientes vivos. Cuando antes, con la terapia tradicional de quimioterapia, estos pacientes iban a vivir de 10 a 12 meses únicamente. Y eso nos ha llevado a lo que nosotros llamamos en la actualidad medicina de precisión, es decir, pareciera que cada paciente con su firma de genes puede requerir un tratamiento que es diferente al compañero que está al lado. Ya voy a terminar, esto es bastante rápido, identificar los mecanismos de evasión inmune. Nosotros claramente sabemos que el cáncer es producto de una o más mutaciones. En general son muchas mutaciones las que tiene una célula cancerosa. El producto de cada uno de estos genes mutados pues es una proteína anormal que por lo tanto funciona como antígeno. Y entonces ese justo es el meollo del asunto para la inmunoterapia. Fíjense, una célula cancerosa tiene muchos antígenos, eso es capaz de despertar una respuesta inmunológica y entonces lo que hace la respuesta inmunológica es activar muchos linfocitos para atacar a las células cancerosas. Este doctor, que seguramente en algunos años lo vamos a ver como ganador del premio Nobel, el doctor James Allison, lo que identificó es cuáles son los mecanismos por los que el cáncer se defiende del sistema inmunológico. Y él identificó alrededor de 1992 que había 2 mecanismos, que aquí se los pongo en esta diapositiva. Bueno, algo muy importante, lo identificó en 1992 y ahora a partir del 2015 estas nuevas inmunoterapias tienen más de 10 indicaciones en cáncer y ahorita lo vamos a ver. Entonces, fíjense, lo que pretenden estas inmunoterapias es permitir que el sistema inmunológico sea capaz de atacar al cáncer. Y entonces hay 2 formas de hacer esto. Y a eso nosotros le llamamos inmunoterapia. Fíjense, una célula cancerosa y la vía que se ha visto que más se activa y más se utiliza es una vía que se llama PDL1, PD1. De manera muy sencilla se la explico. La célula inmunitaria, el linfocito citotóxico, el CD8, tiene la capacidad de reconocer y atacar a una célula cancerosa. Sin embargo, todos ustedes saben que el sistema inmunológico debe tener un freno. O sea, si dejamos que se prenda solito, pues desencadena un desorden como el lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades autoinmunes. Entonces, lo que hace la célula cancerosa es que ya sabe cómo se apaga el linfocito, expresa el PDL1 y de esa manera apaga el linfocito. Es decir, aunque ya el linfocito tenga la capacidad de atacar a la célula cancerosa, está apagada. ¿En qué consisten las inmunoterapias? En algo que parece bastante simplista. Si yo evito que se una el PDL1 con el PD1, estoy permitiendo que el linfocito active y por lo tanto ataque a las células cancerosas y el resultado es pues dramático. Fíjense, antes en cáncer de pulmón solo 1 a 3% de los pacientes con cáncer metastásico estaban vivos a 5 años. Desde que llegaron la inmunoterapia
alrededor de un 16%, pero si nosotros elegimos muy bien a la población que está a su extrema derecha, o a su extrema derecha, hasta 43% de los pacientes pueden estar vivos a 5 años. Actualmente tenemos indicaciones de inmunoterapia en primera línea, es decir, es el mejor tratamiento para muchos pacientes y eso ha comparado con otros tratamientos. Entonces, ¿hacia dónde ha ido actualmente el avance del tratamiento en cáncer y sobre todo con inmunoterapia? A tener pacientes sobrevivientes a largo plazo. Antes estábamos acostumbrados que yo agregaba un tercer agente de quimioterapia a un doblete y agregaba 2 o 3 meses de supervivencia. Con la inmunoterapia lo que nos ha enseñado es que hasta un 20 o 30% de los pacientes, aún teniendo una enfermedad metastásica, pueden lograr estar vivos a 5, 7, 8 o 10 años. Y el enfoque actualmente es a combinar tratamientos, quimio con inmunoterapia, 2 inmunoterapias, radioterapia con inmunoterapia, para que cada vez ese 20 o 30% de pacientes se convierta en un 50, 70 u 80%. Fíjense, las inmunoterapias tienen actividad en más de 20 neoplasias, de tal manera que esto es el futuro de la oncología, de hecho ya el presente y el futuro de muchas otras neoplasias. Entonces, en resumen, así es como hemos avanzado en la oncología. Antes teníamos bombazos de tratamiento literal que daban una serie de efectos adversos, atacaban las células cancerosas, se fueron perfeccionando los esquemas de tratamiento, ahora tenemos terapias blanco que funcionan para ciertos pacientes y las inmunoterapias, ese sería el claro ejemplo, es decir, sería como una red de infiltrados que reconocen a los malos y las atacan. De tal manera que, bueno, además de esos 5 avances que les dije en la era moderna de la oncología, deben estar definitivamente las que les he comentado, las inmunoterapias y hallazgos que podemos encontrar con la biopsia líquida definitivamente. De tal manera que para garantizar buenos resultados necesitamos trabajar en equipo, o sea, médicos, patólogos, biólogos moleculares y un montón de gente que organizamos las clínicas para tratar el cáncer, pero también se necesita estos 2 elementos, amar a la profesión y muchos recursos. O sea, créanme que para hacer estas pruebas moleculares y tener acceso a este tipo de terapias se requiere bastante dinero. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y bueno, para mí también es un honor estar aquí con ustedes y viendo caras de amigos de hace muchos años. Y gracias por la invitación y la participación de esto. Bueno, esta es la piedra angular de mi plática, el papiloma humano y sus vínculos que tienen con otro tipo de neoplasias en mujeres y en hombres también. El mito de que el hombre es el portador y no padece nada, ¿no? Uno también lo padece y uno también lo sufre. Y bueno, son los casos que se tienen hoy reportados, los vínculos con diferentes neoplasias, principalmente el tracto genital, el cáncer de la vulva, más de 8,000 casos, cáncer de la vagina, 9,400, cáncer de ano, 23,600, pero aquí el 60% son mujeres y un 40% son hombres. Y ahora, con los grupos de alto riesgo, sobre todo con hombres, sexo con hombres, la incidencia de cáncer anal ha aumentado en forma importante. Más de 500,000 casos de cáncer de cuello uterino, y vean 9 millones de lesiones intraepiteliales de alto grado, que esa es la piedra angular de la prevención, básicamente. Prevenir ya las lesiones que han ido transformándose de una lesión de bajo grado a una lesión de alto grado. Esos 9 millones son los que realmente hay que atacar. Es la prevención con todos los métodos de detección que se tengan. Esa es la piedra angular de lo que tenemos que atacar. Lesiones de bajo grado, más de 22 millones, y esto ocupa el 85-90% del tiempo de las clínicas de colposcopía en México. Y entonces esto es realmente difícil porque se gasta mucho personal al paciente, llegar a las clínicas de colposcopía para tratar y ver este volumen de padecimientos que el 80-90% se eliminan solos. Y entonces aquí tenemos que tomar decisiones que vamos a ver más adelante, sobre todo con los nuevos marcadores de inmunistoquímica. ¿Cuáles son los pacientes que van a progresar realmente de una infección viral a una lesión de alto grado y potencialmente una lesión maligna? Las verrugas en los genitales, ahora se están reportando 32 millones, y lo padece más el hombre que la mujer. Ese es el otro mito de que el hombre es el portador. No, también lo padece y se reportan más hombres con verrugas o condilomas que en las mujeres. Entonces, esto es el escenario.
básicamente de las neoplasias que se tienen. El papiloma humano es una infección muy frecuente, es asintomático en la mayor parte de los casos. Los dos tipos virales, que son causantes del 70% de las neoplasias malignas, en todo el tracto que vimos, no nada más genital, sino cabeza y cuello también, bueno, es el tipo 16 y 18, y se asocian a estas neoplasias de cabeza y cuello que vamos a ver, y las incidencias y los vínculos que tienen, básicamente en el ano, 88-90%, en cáncer de la vulva del 15 al 48%, dependiendo de la edad. Obviamente, mientras más edad, estos porcentajes van aumentando. El cáncer de la vagina, 78%, y esto va muchas veces con el vínculo con el cáncer cuello uterino. La gente que ha tenido cáncer cuello uterino en la vecindad con el cáncer de la vagina, muchas veces tienen los mismos factores de riesgo. Cáncer de pene, 51%, cáncer de orofaringe, del 13 al 60%, también dependiendo de la región. Y bueno, pues cáncer del pene ahora también está vinculándose con ese tipo de neoplasias. Diego Rivera, murió de cáncer de pene, y él se iba a radiar al centro médico en la noche para que no lo vieran, pero bueno, eso es lo que pasaba con el maestro. Infecciones comunes, los virus de bajo riesgo. El 90% de las verrugas son con el tipo 6 y 11. Y esto no nada más es como antecedente de tener verrugas en los genitales, sino vamos a ver ahorita más adelante cómo realmente es un factor de riesgo en diferentes sitios, simplemente el hecho de tener verrugas en los genitales. El tiempo medio de infección con el tipo 6 y 11 también varía dependiendo del tipo de sexo. Por ejemplo, uno de hombre de 11 a 12 meses es cuando se desarrollan, y en las mujeres de 5 a 6 meses, simplemente porque las mucosas tienen menos capas de células que nuestros genitales que tienen piel, y entonces aquí hay más capas de células. Entonces, papiloma humano, aquí el malo de la fiesta es el tipo 16, justamente es el que es más frecuente en todo este tipo de neoplasias. Y el que es más frecuente en las verrugas es el tipo 6. Así es que si uno le da el 6, nunca falla. Bajo riesgo y alto riesgo. Bueno, ¿cómo se adquieren estos virus? Evidentemente es por la transmisión sexual, que es lo más común. Casi no dan síntomas, pero el uso del preservativo nada más nos llega a proteger, valga la redundancia, en porcentajes del 65-80%. Si uno lo usa el 100% todas las ocasiones en la relación sexual, el uso del condón, bueno, pues no nos va a prevenir siempre. Entonces, son cosas que también tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, sigue siendo una excelente medida de prevención, no nada más para el papiloma humano, para el VIH, para muchas infecciones de transmisión sexual y, por supuesto, para el embarazo. Bueno, estos tipos de virus también se transmiten de piel a piel. Este tipo de virus, generalmente el 80% puede ser transitorio, y vale la pena aquí también hacer un paréntesis de las pacientes que tengan este tipo de infecciones virales, hacerle estos marcadores que vamos a hablar en un momento más de ellos. Uno de hombre también tiene la infección natural por el virus del papiloma humano. Sin embargo, es común la prevalencia, en la literatura varía mucho, y siempre la pregunta es, ¿cuál es la prevalencia del hombre? Pues es muy difícil porque va a depender el grupo de edad que estemos hablando, el instrumento con el que estemos midiendo realmente si tiene la infección viral y la edad. Y entonces, aquí lo que hemos visto que uno de hombre, el 75% se eliminan en los primeros 12 meses, y muchas veces cuando las personas clínicamente tratan de hacer una concordancia, el de que tiene la mujer con el que tiene el hombre, generalmente hay una muy mala concordancia que los dos específicamente tengan el mismo virus por muchas razones. Tal vez porque es el virus que queda más expuesto, el virus que está más superficial, el virus que está en más cantidad, la carga viral. Y bueno, de alguna manera esto es lo que nos dicen los biólogos moleculares, esta es la diferencia que existe, una mala concordancia entre hombres y mujeres. Pero lo que sí sabemos que uno de hombre también, sobre todo los grupos de alto riesgo, hombres sexo con hombres, la zona de transformación está exactamente igual que en el cuello uterino. Ahí es donde empieza toda la carcinogénesis a través de la metaplasia inmadura, y el tener virus de papiloma humano, sobre todo de alto riesgo, estos
llegan a tener estos factores de riesgo. El número de parejas sexuales, la no circuncisión, una pareja con una neoplasia intraepitelial o tener parejas con verrugas en los genitales, una pareja nueva, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, sobre todo clamidia, también que se ha visto, coito con hombres y el antecedente del tabaco. Bueno, ¿qué pasa con la respuesta inmune? Bueno, vean esto de la respuesta inmune. El tiempo medio desde la infección hasta la seroconversión es aproximadamente de 8 a 12 meses. Depende del paciente y del tipo viral que se esté estudiando. La infección se limita a la capa epitelial de las mucosas y no induce una respuesta inmune intensa. Pasa desapercibido en la gran mayoría de los casos. Los anticuerpos mejor caracterizados y más específicos son dirigidos a la proteína principal del virus, que es la proteína L1. Después de la infección natural, del 70 al 80% de las mujeres se hacen seronegativas. Si en un momento dado tuvieran un poco de anticuerpos que potencialmente las podrían proteger, con el tiempo esto se va haciendo seronegativas en el 70-80% de los casos. Entonces, los anticuerpos que despiertan son pequeños, no protectores, por eso se tienen recurrencias frecuentes. Y el otro problema que entre el 70 al 80% se hacen seronegativas y realmente no hay una protección. En el hombre hay poca respuesta a la infección por papiloma humano. Pocos hombres hacen seroconversión. Nosotros los hombres somos más flojos para hacer ese tipo de anticuerpos que las mujeres, y probablemente esto sea porque nuestros genitales están hechos de piel y hay menos células presentadoras, sobre todo en las mucosas, para de alguna manera tener ese tipo de anticuerpos. Los datos disponibles en la literatura sobre la infección natural del papiloma humano inducen una protección contra específicamente una reinfección. Hoy son inciertos que son protectores. Parece ser de un menor riesgo de reinfección por el mismo virus o bueno, de la misma familia o de la misma rama del papiloma humano, pero la protección es mínima y por lo tanto una de las recomendaciones es aplicar la vacuna. Vean este estudio que simplemente el hecho de tener verrugas en los genitales aumentan riesgos relativos a otro tipo de neoplasias, como vamos a ver en esta lámina. El hecho de tener una infección por virus del papiloma humano aumentan riesgos en zonas vecinas, en el ano, en la vulva, en la vagina. Y hoy en cabeza y cuello ha sido todo un reto ver cuáles son las personas que potencialmente pueden tener estos factores de riesgo como la papilomatosis respiratoria recurrente y sobre todo el tener virus potencialmente se puede llevar a cabo. Existen métodos de tamizaje, como escuchamos un momento, sobre todo en el cuello uterino, diferentes métodos de tamizaje, la citología, las pruebas de ADN, la prueba de ácido acético, pero, por ejemplo, en cabeza y cuello no existe hoy un método de cómo potencialmente llevar a cabo estos métodos de prevención. Y entonces, el simple hecho de tener virus en estos sitios, bueno, aumentan factores de riesgo. Este artículo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la cual fueron 253 hombres, para ver cuál es la carga de la enfermedad también en hombres. Y bueno, se vio que el tipo viral más frecuente es el tipo 16, con una carga viral y una prevalencia alta, que estos hombres que tienen vida sexual con mujeres que usan anticonceptivos es mayor la prevalencia de virus, y la razón es muy sencilla, porque si las mujeres usan anticonceptivos, pues lo menos que les interesa a veces es usar el condón, porque ya están protegidas, sobre todo para que no se embaracen, que es su principal preocupación o una de sus preocupaciones. Pero esperemos que estos paradigmas, pues no nada más el embarazo, sino ver el problema realmente un poco más a fondo. Y sobre todo, en este artículo vale la pena checar que el 40% de estos estudiantes universitarios en 2 años acusaban haber tenido contacto con drogas, el 40%, el 90% no eran monógamos, y el 70% no usaba preservativo. Entonces, es una realidad que hoy tenemos y esto de alguna manera sí impacta. Esto es lo que ha sucedido como prevención, y esto es una diapositiva
interesante, sobre todo el Reino Unido, como cuando se empezó sobre todo a masificar la citología cervical y tener una mayor cobertura, esto ha disminuido en forma importante, y en Holanda como las pruebas también han tenido un impacto. Una vez más, la prevención, pero para prevenirlo hay que tener información y sensibilizar a las personas para que esto se lleve a cabo. Entonces, estos son los escenarios que tenemos y existen diferentes iniciativas. Bueno, aquí veo a mi querido amigo Eduardo Lascano, que es uno de los investigadores más importantes, y gracias a él yo he tenido contacto con estos protocolos de investigación, con las vacunas y todo este tipo de iniciativas ahora que se están trabajando con las pruebas de ADN, sobre todo en el cuello uterino, en la vagina, ahora en orina, la autotoma de la muestra. En fin, hay muchas iniciativas que potencialmente pueden ser realmente muy útiles y hoy tienen un impacto importante en México. ¿Cuál es la razón? Muy sencilla. ¿Qué pasa con los recursos en muchos estados? Tal vez el recurso lo toman para otra cosa, no fue el citotecnólogo, no tiene el recurso, una serie de problemáticas que realmente impactan ya en el programa para el cáncer del cuello uterino. En cambio, hoy esta iniciativa que se me hace muy buena, que la autotoma de la muestra, la sensibilidad es tan buena como si la tomara el mismo médico. Y esta es una iniciativa importante porque no requiere espejos, no requiere gran personal de salud, con sensibilidad y especificidades muy aceptables. Y vean, este es un metaanálisis interesante de la sensibilidad que tienen estos métodos que podrían ser el futuro, sobre todo en países como nosotros, en donde nuestra infraestructura, nuestro orden, sobre todo, para llevar a cabo estos programas, cristalicen en forma adecuada. Esto nos inspiró en el Hospital General de México, también hicimos un estudio de una muestra y esto también fue en España, en la cual con 125 mujeres, con estas plataformas de ver el papiloma humano, 14 virus de alto riesgo, y esto lo hicimos ahí en el Hospital General de México con un instrumento que lo único que hice fue modificar la punta. Es que normalmente el ponerse a meterse un cepillo en la vagina, pues no es algo muy agradable, obviamente, y con la edad menos por la atrofia que se tiene, y entonces van a acordar mucho del médico. Entonces, para que no se acuerden tanto mal del médico, bueno, pues lo que hicimos, la parte distal de este instrumento es un polímero con capacidad médica que no llega a alterar las mucosas, no la llega a lastimar. Y lo que hicimos fue que la mujer se aplicara y se tomara la muestra. Vean, este es un instrumento interesante, sobre todo porque en la parte distal tienen una goma, y esta goma la meten en la vagina 30 segundos, la sacan, la ponen en un líquido, se desprenden las células 30 segundos y se mandan a analizar al laboratorio. Hasta 2 semanas, no requiere refrigeración. Y esto se adapta muy bien a nuestro medio, porque todo el transporte y que vino, y ya saben cómo somos. Entonces, esto siempre ha sido algún tipo de limitante. ¿Qué fue lo que obtuvimos en esta muestra que fue pequeña? Bueno, que la sensibilidad en detectar papiloma humano fue mayor que la mujer se lo tomara, que el médico lo tomara. ¿Cuál es la razón? Y esto obedece a que estas propuestas pueden ser útiles. Primero porque el que la mujer se empiece a tomar la muestra desde la vulva a la vagina y el cuello, están tamizando la vulva, la vagina y el cuello. Y como entendemos que el virus del papiloma humano es una infección regional, motivo por el cual están haciendo también ahora con la orina todo el tamizaje, bueno, de esta manera se puede tener una mayor sensibilidad. El médico pone el espejo y le pone directamente la muestra, sobre todo al cuello uterino. Y bueno, estos son los resultados que obtuvimos, fueron buenos, y estas son las recomendaciones ahora para la prevención. Esto es en Europa y en Estados Unidos: aplicar la vacuna, 2 dosis, de menos de 14 años de edad. La Organización Mundial de la Salud así lo aprobó. Inició esto en Canadá, pero se desarrolló magníficamente
con el doctor Eduardo Lascano, que él tuvo una cohorte muy grande y es uno de los impactos importantes que tuvo, sobre todo para la toma de decisiones, de que en las personas de menos de 14 años de edad son 2 dosis, más de 14 años de edad son 3 dosis, hombres y mujeres, y esta es la periodicidad que normalmente están dando sobre todo para llevar a cabo. ¿Cuál es hoy el paradigma sobre todo para el cáncer cuello uterino y cómo mejorarlo? Depende la piedra angular de la vacuna. Si la mujer tiene la aplicación de la vacuna, sobre todo la vacuna nueva que va a venir de 9 virus, ahora que fuimos a la Eurogin, a Ámsterdam, nos comentaban que el doctor Bosch, una propuesta es, se aplica la vacuna de 9 virus, el primer tamizaje es a los 30 años, el segundo es a los 40 y el tercero y último a los 50 o 55 años de edad y se acabó. 3 tamizajes, una aplicación de la vacuna va a tener un impacto realmente muy importante para las mujeres, esto en un futuro. Y estos son las realidades que tenemos. En los hombres ha disminuido la incidencia un poco de cáncer de pulmón, sin embargo, en las mujeres ha aumentado también por el tabaco, por una serie de cosas que se tienen. ¿Qué pasa ahora si no se tiene una biopsia? Bueno, sobre todo se ha visto que en los casos de cabeza y cuello, lo que están midiendo son las proteínas tempranas del papiloma humano. Y tal vez esto puede ser el futuro, como escuchamos en un momento, las biopsias líquidas. Bueno, pues ahora a través de la serología, tal vez medir estas proteínas, sobre todo E6, vean, E6 es la que tiene un mayor concordancia, sobre todo como factor de riesgo. Pero si sale el E6 positivo para el tipo 16 específicamente, ahora buscar dónde está el virus y dónde está la lesión. Bueno, cuando menos ya sería un reto y es un avance que se tienen en este grupo de personas que se tienen. Existe también una innovación en ver con inmunistoquímica estos marcadores serológicos y tisulares que se pueden llevar a cabo. Y el futuro es la metilación. La metilación es muy útil porque la metilación va a discriminar, sobre todo, en lesiones cuando van a progresar. Dependientes o no de papiloma humano, la metilación nos va a decir si existe realmente un factor de progresión oncológica o no estas células que pueden tener. Y la metilación, bueno, pues el doctor Attila Lorings también en este último congreso estaba comentando que es el futuro, sobre todo para predecir si tenemos lesiones virales. Nosotros con el estudio que hicimos en el Hospital General de México fue las pacientes que fueron positivas para virus de alto riesgo, le corrimos el Sintec Plus, que es Ki-67 y P16, estos marcadores de inmunistoquímica. Los que fueron positivos fueron a colposcopía. ¿Qué porcentaje fueron positivos? 20%. El 80% se van a su casa. El virus es transitorio, no le va a causar ningún problema, aunque sea el tipo 16, la variedad que quieran. Realmente esto es un avance porque vamos a enviar, a referenciar a las pacientes específicamente que tengan de más riesgo a través de estos biomarcadores y en las cuales le vamos a quitar la presión a muchas mujeres de tienes el virus del papiloma humano y estos mitos a veces que se tienen. Bueno, el cáncer del ano hoy es una realidad, grupos de alto riesgo y los porcentajes también varían del 1 hasta el 84%. Los factores de riesgo obviamente es la conducta sexual y una publicación que hicimos en el New England, esto fue lo que encontramos en más de 4,000 hombres. Vean, en el pene 18% el papiloma humano, en la región de periné y perianal 7.9%, en el escroto 13%, en un hombre heterosexual, VIH negativo, el 21% tiene papiloma humano en los genitales. Otro estudio que hicimos de 601 hombres sexo con hombres, la probabilidad de tener papiloma humano fue del 48%. Pero un hombre sexo con hombre VIH positivo, la probabilidad de tener papiloma humano es más del 90 a 95%. Y entonces me fui a entrenar con el doctor Goldstone a Nueva York, hacer las anoscopías, tomar biopsias dirigidas. El paciente muchas veces llega por una verruga insignificante, pero hacemos la anoscopía y lo que tiene es una lesión intraepitelial de alto grado, como ven en la fotografía de abajo. El tipo viral más frecuente, obviamente, es el 16 y el 18, hasta el 90% de los casos. Las infecciones muchas veces son multicéntricas y una vez más la aplicación de la vacuna en el hombre juega un papel importante y sobre todo más en grupos de alto riesgo.
¿Quién lo recomienda esto? Todas las asociaciones de ginecología del mundo, todas están recomendando que las mujeres se apliquen la vacuna. Es costo-beneficio y esto es una publicación reciente sobre todo del mito de los efectos secundarios de la vacuna, el Guillain-Barré, la esclerosis, y realmente esto no se tiene. Se tiene exactamente las mujeres de esa edad se enferman con vacunas y sin vacunas. Y esta es la conclusión de estas publicaciones. Finalmente, el programa, sobre todo la eficacia de la vacuna, vean, en mujeres sobre todo se tiene una prevención altísima, 98-100%, en mujeres entre 26 y 45 años de edad, también aplicarse la vacuna porque van a disminuir riesgos. Las mujeres siempre están en riesgo y se tiene una probabilidad de tener una eficacia del 88%. Y lo que hicimos son las publicaciones de los hombres, sobre todo las verrugas genitales, casi 90% una prevención y 77.5% prevenir lesiones intraepiteliales de alto riesgo o de alto grado. El futuro es disminuir realmente, bajar la carga de la enfermedad. ¿Es posible? Sí, es factible. Bajar lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado, las verrugas en los genitales. La Organización Mundial de la Salud está de acuerdo también que ellos comentaban aplicar la vacuna a los hombres siempre y cuando se hayan aplicado el 80% a las mujeres. Pero en los Estados Unidos, con 3 dosis, llevan nada más el 38%. Entonces dijeron, wow, va a pasar décadas o mucho tiempo. Entonces hay que aplicarle la vacuna a los hombres por 2 razones. Bajamos la carga de la enfermedad y disminuimos la probabilidad de transmisión de este tipo de infecciones virales. Por lo tanto, hoy es una recomendación aplicar la vacuna en hombres y en mujeres. Esto es útil y esta es la razón por la cual se aplican 2 dosis. Si se dan cuenta, en la barra de color rojo son mujeres entre 10 y 15 años de edad y hombres entre 10 y 15 años de edad de color morado. De color amarillo son mujeres de más de 15 años de edad. Y entonces lo que se obtuvo, títulos de anticuerpos mayores y la calidad de los anticuerpos mayores con la edad. Menos de 14 años de edad, 2 dosis, más de 14 años de edad son 3 dosis para fines prácticos. ¿Cuál es el reto? Bueno, pues el reto esto es, las mujeres son de color verde, vean todo esto. Los programas para llevar la aplicación de la vacuna es de color azul y lo que se han aplicado la vacuna es de color rojo. Falta mucho por hacer. Ojalá, como escuchamos al presentador sobre todo, la prevención hoy por hoy en el cáncer es el papel más importante. Si no hay vacuna, bueno, hay este modelito que es útil de Farragamo, a ver quién lo quiere, y para prevenirnos no nada más muchas infecciones de transmisión sexual. Muchas gracias.